Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 26, versículo 18, hoy en nuestro estudio bíblico. Comenzamos con el 17 y el 18 que hace parte. Yo te libraré del pueblo y de las naciones a las que te envío, le dice esa primera partecita. Y el 18 continúa, que hoy estudiamos, para que abra sus ojos y se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Qué lindo, queridos amigos, este versículo es la continuación, sabemos, hace parte de este versículo también 17, el 18. Pero vamos a mirar, es el hecho de abrir los ojos, ¿verdad? Para que abras sus ojos, apertura, decimos nosotros, peñan de yara oyerureñan deja peñan de yara hoy potaba. Por eso Pablo en realidad aparece aquí como un testigo y al mismo tiempo como un predicador. Él está compartiendo dentro del contexto histórico, está compartiendo su propia vida, está predicando y está anunciando ante el rey Agripa II. Aquí el gobernador Festo y también los otros que habían acompañado. Berenice, está la hermana del rey Agripa. Y también le encontramos aquí algunos tribunos y las personas más importantes de la ciudad. ¿Verdad? En el versículo 23 del capítulo 25. Y ahora el versículo que estamos viendo, el 18, es un poco la finalidad, que tiene que ver con el versículo 17, porque el versículo 17 preparaba lo que vendrá a continuación. Yo te libraré, primero le dice el Señor, del pueblo y de las naciones a las que yo te envío. Eso es lo que Pablo vuelve a repetir en el discurso Peñan de Yara iba de Cueyupe en ese encuentro, camino hacia Damasco. Y continúa. Jamarás el librata de Yupe, mañana va y lo yapota Peñan de Yara peje coebe. Y le dice directamente, y por eso este estudio del día de hoy, para que abra sus ojos. Finalidad concreta, específica. De upealare yapotahina lande yo que cuerandi, es decir, con tus hermanos. Upeandere y cuave, entre yo y cuerare me, entre yo y cuera, toyeje sape agues y cuay, tomañagues y cuay, y se vuelvan de la oscuridad a la luz.
Aquí tenemos objetivos precisos, concretos, de la oscuridad a la luz. Pendene satujina te iñepetumban de jewihina a pebelañan de yara ne boujina. Upebe indeñan de yara rejota re jesape ajanguaya llueva, de la oscuridad a la luz le vas a llevar. Y del dominio de Satanás a Dios, del dominio de Satanás a Dios, queridos amigos. Este es otro elemento, a mí por lo menos me entusiasma, ¿verdad? Porque Pablo aquí está siendo muy específico. La shaya puede ir la shaya puede porque o se came porque se añandúa y ya porque se hipotaba y ya. No, a ver, una misión clara, misión clara. Por eso que yo siempre digo, ¿verdad? Nosotros algunas veces ilusoriamente pensamos, y sobre todo esos que después apostatan de su propia fe, se meten en sectas, inventan religiones, inventan sectas. Esas son enfermedades, queridos hermanos, interiores, enfermedades que nosotros no estamos absolutamente asumiendo. Es decir, da ya cueray interiormente. Ella va famoso. Permitan la llave y ya lleva ahí pochado, zapateado, entonces yo ya sé esto, yo ya sé aquello. O abrir matula y religión, ya pongo matula y tu pamo, ya pongo mapeo, ya pongo. Pero ya utamos porque tiene otros intereses. ¿Entienden, queridos hermanos? Es una insatisfacción, entonces. Mi hago la psicólogo cuerana y la ya es sana, ella va ya cuerana, interiormente, pero de un aspecto psicológico profundo, para poder entender. Y eso es lo que Pablo está diciendo. A ver, va a la primero, para que abran sus ojos. Abran sus ojos. Tiene una finalidad específica la predicación de Pablo. Ya ya cua mo bañan de ya guapitra mo bañan ñembo ubeñan de ya no debe. Aupeye y cuaroña de ya cuata y moro viva ya guatata. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Pensaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva.
yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me retenían las cosas preciosas que sin ti nada sería. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Arrepentido, Señor, caminamos hacia ti. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti.
Jesús, porque somos pecadores. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Desde lo hondo, Señor, hoy clamamos hacia ti. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Con las oraciones, Señor, buscamos tu rostro. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Con el ayuno, Señor, se alimenta nuestro espíritu. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Los 40 días preparamos nuestra fe. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Arrojemos todo el mal, la envidia y el odio. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto?
Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 26 y hoy subrayando el versículo 18. Para que abran sus ojos y se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios. ¿Para que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados? Va ere usebe pea ya lleva pea la ñande yara y ñande coabe o esa capa de mañana. Finalidad podemos decir, queridos amigos, de lo que Pablo está compartiendo nada más y nada menos con el rey Agripa II. Jesús le da entonces la misión de abrir los ojos de las personas. Esa peana y el rey Agripa, recuerden que es un rey que es un oyente escéptico, escucha, pero no es que se va a convertir tampoco. Ahora en docente y nego, cuando se va a interesante, es muy escéptico dice entonces ni fu ni fa. Doy que se bala, tenan que tuya es la escéptico. O sea, mañana bebeína, pero no mongo eguasushi, va no mo kneisho. Así que el apóstol Pablo relata cómo verdaderamente Jesús. Se dan cuenta que es una experiencia lo que Pablo está relatando aquí. Y cómo Jesús le llama a una transformación. Es lo que pasó con Pablo. Transformar Bejecoé. Pasando de las tinieblas a la luz, de la potestad, como él dice, de Satanás, porque Satán es el tentador. Pasar de esa tentación continua. Con las Satanas. Estamos satanizados. Satán en hebreo quiere decir tentación. Quiere decir que todos estamos tentados. Nuestros obispos de Latinoamérica en 1969 ya ven las 3P. Poder, placer y plata. Vean las 3 grandes tentaciones. Mirá qué interesante. Ellos llegan a entender y a resumir dentro de una teología de las 3P. Poder, placer y plata. Upea la ñande yuca papota y teajina. Upea la picuera y la ñande yaja formalina. Entonces quiere decir que estamos todos enseguecidos por el poder. El poder es para poder dominar, hacer lo que queremos. En cuanto tenemos poder, tenemos ¿qué cosa? Y tenemos la plata y después tenemos el placer. Tenemos el placer. Queridos amigos, esto es importante que tengamos en cuenta porque la verdadera conversión va a apuntar a ese entender que volvemos, dice aquí, de la oscuridad a la luz. Para que abra sus ojos, se vuelvan de la oscuridad a la luz. Se vuelvan de la oscuridad a la luz. Y luego te dice bien, del dominio de Satán, de Satanás, se vuelvan a Dios. Entonces forma parte de este versículo que nosotros encontramos que llama a la conversión. Este versículo forma parte de la conversión, el llamado a la conversión. Convirtiéndose entonces de las tinieblas a la luz. Simbolizan siempre el pecado, significan siempre esa ignorancia espiritual. La luz siempre va a significar la verdad, llegar a Jesucristo, llegar a lo esencial y fundamental, lo que dice es una dignificación del hombre. Porque Jesús llama, queridos amigos, a las personas siempre a abrir los ojos, a reconocer, atención a lo que les voy a decir, que necesitamos de la redención del Señor. Necesitamos de la redención del Señor. Hay muchos queridos hermanos que ya pucan, te mandan ya entender, y hoy te da ya sape ahí hoy, entonces va a ver ya democracia. Entonces dicen, va a vivir ahí contenta, madre, pero ahí contenta. Si yo tengo la P de la plata, o si yo tengo la P del poder, o si yo tengo la P del placer, madre, se la hay contenta. Arego paman. Shaya poda la shaya posea, ya. En el fondo, yo no sé si así mismo podemos decir
como yo estoy diciendo, porque algunas veces nosotros decimos que no, ¿verdad? Que nosotros somos guau conscientes. Humilde guau lleva, pero en realidad inconscientemente estamos viviendo detrás del poder, del placer y de la plata. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Hoy te voy a hablar sobre el sentido de la Cuaresma. La fiesta más importante de la fe cristiana es la resurrección de Cristo. La Iglesia se prepara para esta gran celebración en un ambiente de reflexión, conversión, oración y solidaridad con los más necesitados. Esta preparación dura 40 días y se llama Cuaresma. El número 40 simboliza en la Biblia el tiempo necesario para obtener algo importante. Así el diluvio purificó la tierra en 40 días. Moisés caminó con el pueblo de Israel durante 40 años. Y Jesucristo preparó su misión ayunando y haciendo oración en el desierto durante 40 días. Sin embargo, el tiempo no puede hacer lo que le toca al ser humano. Por eso, al inicio de la Cuaresma se nos recuerda que la vida es limitada, pasajera y fugaz, que un día nuestro cuerpo se convertirá en polvo y de nosotros solo permanecerán nuestras buenas obras. Por eso, al poner ceniza sobre nuestra cabeza, redescubrimos la importancia de no vivir solo para lo material. Entonces, hacemos un alto en nuestra vida para hacer un balance de nuestras obras. La idea es reconocer lo que está mal para corregirlo y mejorar el bien que se puede mejorar. ¿Qué parte de tu vida está funcionando mal? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Qué área estás descuidando o te está alejando de lo correcto? ¿Estás mal en la salud? ¿En la familia? ¿En el área social? ¿Estás mal en tu trabajo o en el área profesional? ¿En lo económico? ¿En el área espiritual? Recuerda que solo con el equilibrio y forma correcta de manejar estas áreas podrás ser feliz, amar correctamente y encontrar el éxito. De la reflexión viene la conversión. Conversión significa cambiar de rumbo y regresar al camino correcto, como lo hizo el hijo pródigo. Y para encontrar el mejor camino es necesario estar conectado mediante la oración con aquel que conoce mejor hacia dónde es conveniente dirigir tus pasos. Toda omisión o acción contraria al bien produce malos efectos, nos daña o daña al prójimo. Por eso la Iglesia nos invita a no hacer el mal, a ser responsables y cuando hemos hecho el mal, resarcir en lo posible los daños provocados. Cuando esto no es posible,
la Iglesia nos invita a hacer alguna penitencia relacionada al mal que cometimos. Por ejemplo, si hemos obtenido el dinero en forma incorrecta, como el robo o la usura, la penitencia consistirá en devolver ese dinero o utilizar ese bien para obras de misericordia. El ayuno y la abstinencia no son cosas que nos cambien mágicamente. Nos ayudan a ser solidarios con los más necesitados. ¿De qué forma? Mira, el pescado era el alimento más barato en la antigüedad. Por eso, al comer los viernes en forma austera, las personas ahorraban algunas monedas que compartían con los más pobres. De igual manera, al ayunar, es decir, al tomar una sola comida fuerte al día y 2 ligeras, se podían ahorrar un poco en favor de los menesterosos. Durante los viernes de Cuaresma, se nos recuerda que Cristo murió por nosotros un viernes. El color morado nos recuerda que estamos en tiempo de arrepentimiento y conversión. Durante la Cuaresma se suprime en la misa el canto del Gloria y el del Aleluya. Estos volverán a entonarse cuando celebremos que Cristo ha resucitado y que nosotros hemos crecido espiritualmente durante la Cuaresma. La Pascua se celebra el primer domingo de luna llena de primavera para indicar que tanto la creación como el ser humano han renacido con Cristo. Espero que vivas la Cuaresma como una oportunidad de crecer, ser mejor y tener una mejor relación con Dios. Que Dios te bendiga. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Marzo. Introducción General a la Biblia. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yara Ñe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, está interesante, versículo 18, en relación directa 17 y 18, pero aquí nos da el para qué, objetivo. Moto pañan de yaguatata ñe, va eva peñan de yara las yañan de ina, ñamuesa cañan de la pisacuera. ¿Para qué? Abra sus ojos. Abra sus ojos, es me sacar, ya es ya, diga tú la, ya es coñandeo, ya lleva ciegos.
sin reconocer y sin entender cuál es el camino de la realización, de la purificación del hombre, de la persona, para que abra sus ojos, para que se vuelvan de la oscuridad a la luz. Es decir, la oscuridad siempre significa las consecuencias del pecado. Y para que apunten hacia la luz, es decir, aquí es la clarividencia, ver claro lo que Dios nos pide y lo que Dios quiere para que podamos ser felices y podamos realizar. Y ahora viene esto que es un poquitito más duro, del dominio de Satanás a Dios. Añade ya emaguri la Satán dice la tentación, vea que tiene verbo hebreo, Satán dice tentar, es un verbo. Apellido la palabra Satanás, sujeto, ¿verdad? Sustantivo, ahí está, un sustantivo personal anunciado, Satanás, que viene desde el verbo Satán, que es tentador, pero ahí diciendo es tentador. Añadigo la tentación ya formal, si yo que la tentación. Pero aquí el Señor, con su verdad, con su evangelio, ¿qué es lo que hace? Y nos libera, dice, del dominio de la tentación, del dominio de Satanás, el dominio del enemigo. Solamente a través de Jesucristo se nos ofrece la libertad y la entrada al reino de Dios. Solamente. Por eso dice, liberarnos del dominio de Satanás, por una parte, pero que nos lleva hacia Dios. Y ese es el reino de Dios. Queridos amigos, tenemos que saber que recibiendo el perdón y la herencia, perdón y herencia. Dos bendiciones, queridos hermanos, tenemos aquí. Dos bendiciones. La primera bendición es el perdón, ¿verdad? Porque justamente dice, para que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Nos convertimos en parte de su pueblo. Herencia, parte. Peñan de Yara un bojasamase, Peñan de Yara por escribanía un bojasamase, Peasemba Ema. La herencia de qué cosa? De esta promesa de la vida eterna. Vida eterna dice realización. Realización dice felicidad. Felicidad dice ñandella y copona lleva. Allá y coponaco dice entonces yahuereco salud, yahuereco entendimiento, yahuereco solidaridad, yahuereco peñan de abuitepe hoy lleva esa buena relación entre nosotros. De ahí por ñande abuitepe lleva la ojasa vare anda y por ñande abuitepe la ojasa da joga lleva, etcétera, etcétera. Todo esto, queridos amigos, entonces para nosotros es un camino, ¿verdad? Es una gran promesa. Esa es la promesa que nosotros le llamamos de la vida eterna. Alguna vez señalé ya pues está, bueno, promesa de la vida eterna. Ese inanda ya entiende guasui va peñande ya la y añade como promesa de vida eterna. Promesa de vida eterna es la búsqueda continua de cada uno de nosotros, miembros de una comunidad, para que estemos mejor. Vean a la famosa estemos mejor. Alguna vez ni la gente hoy no entiende para dice estemos mejor ayer. Pero todos, yo siempre dije eso. Hay que poner esa palabrita todos o faltas eslogan peave. Porque aquí quiere decir que es la comunidad. La vida eterna significa eso. La eternidad consiste, queridos amigos, ¿se acuerdan cuando los 3 apóstoles o los 3 discípulos en ese momento suben con Jesús, capítulo 9 de San Marcos? Se suben a la famosa montaña de la transfiguración. En el monte Tabor le llamamos nosotros, ¿verdad? Y entonces dice que ahí se encuentra Jesús que se transfigura. Y ahí entonces el otro le dice, pero Señor, le dice Pedro, y pone típico, qué bueno es que estemos aquí. Esa quiere decir la transfiguración, esa quiere decir la eternidad. Ese es el verdadero pedazo de vida y de realización. Hagamos 3 cosas, porque es así como nosotros queremos vivir.
Esta es la realidad de la eternidad, entonces, lo que nos está diciendo. Y así nos está enseñando en qué consiste esta verdadera conversión. Así como el Señor dice, nos da la herencia entre los santificados. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. El Evangelio según Lucas. En el primer video exploramos la representación de Lucas sobre Juan el Bautista y Jesús como el cumplimiento de la historia de Israel y de las promesas de Dios en las Escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, observamos a Jesús inaugurar su misión y traer las buenas nuevas del reino de Dios a los pobres de Israel, personas de estatus social bajo y también personas que eran marginadas. Y Jesús enseñó que este reino está de cabeza. Todos los valores sociales comunes están al revés. Esta sección culminó con Lucas mostrándonos cómo Jesús era un nuevo Moisés a punto de traer un nuevo éxodo a través de su muerte en Jerusalén. Así que llegamos a la larga sección en el centro del libro, donde Jesús guía a su nuevo Israel en un viaje hacia Jerusalén. Esta parte del libro consiste principalmente en las enseñanzas y parábolas de Jesús dadas en el camino a varias personas con las que se encontraba, principalmente a su creciente grupo de discípulos. De esta manera, Lucas ilustra el seguir a Jesús como un viaje, como algo que haces donde aprendes mientras vas por el camino de la vida. De manera que, primero, Jesús invita a sus discípulos a esta misión mientras envía a un grupo de ellos a adelantarse anunciando el reino de Dios. Desde el principio, ser un discípulo significa participar en la misión del reino de Jesús apropiándote de ella. Y conforme los discípulos de Jesús regresan, Él empieza a dar varias enseñanzas acerca de la oración, acerca de confiar en la provisión de Dios. De hecho, es en estos capítulos de Lucas que Jesús habla más acerca del dinero, las posesiones y la generosidad que en cualquier otra de sus enseñanzas. Si seguirle a Él es realmente como andar por un camino, debe producir esta mentalidad minimalista, creando una libertad de las posesiones que permite la generosidad radical. Otro tema clave en estos capítulos es la continua misión de Jesús para los pobres. Así que, mientras viaja, Él sigue formando a su nuevo Israel y se encuentra con muchas personas que están enfermas o ciegas. Él se encuentra con samaritanos que son antiguos enemigos del pueblo judío y con Zaqueo, un hombre judío pero que dirige la recolección de impuestos para los romanos. Todos estos marginados sociales se encuentran con Jesús y son transformados por este encuentro. Así que se unen a su comunidad del reino, la cual Jesús describe como una gran fiesta de banquete. Él está aquí para buscar y salvar a los perdidos. Así que está celebrando cuando las personas descubren la misericordia de Dios. Pero no todos en esta fiesta están felices. Lucas incluye múltiples historias de Jesús en banquetes con los líderes de Israel, y todas se convierten en acalorados debates donde Jesús confronta su orgullo e hipocresía. Y así, estos banquetes, en contraste, son capturados de la manera más memorable en la parábola del hijo pródigo. Un padre tiene 2 hijos, y uno neciamente se va y desperdicia toda su herencia. Pero eventualmente regresa arrepentido, y su padre lo perdona y hace una gran fiesta para celebrar. Mi hijo que estaba perdido ha sido encontrado. Pero el hermano mayor, que jamás dejó a su padre, está enojado y resiente la generosidad de su padre hacia el hijo inmerecido. Ahora, en esta famosa parábola, Jesús está explicando toda la misión del reino a estos líderes. Sus fiestas representan la gozosa bienvenida de Dios a toda clase de personas en su familia. El único requisito es la humildad y el arrepentimiento. Así que esto resalta la tragedia de los líderes de Israel, quienes rechazan a Jesús y a su comunidad del reino de cabeza. Esta resistencia a Jesús crece y Él, finalmente, llega a Jerusalén para la Pascua. Conforme se acerca a la ciudad, Él está llorando. Sus discípulos lo están adorando como el rey mesiánico, pero los líderes de Israel lo están denunciando. Y Él sabe que su rechazo del reino de paz va a llevar a Israel a un camino de resistencia y rebelión contra el imperio romano.
Eso llevará a la caída de la ciudad. Y es esta destrucción de Jerusalén la que Jesús representa simbólicamente al entrar al templo y expulsar a los vendedores de animales. Él pone un alto al sistema sacrificial y dice que esta casa de oración se ha convertido en una cueva de ladrones y será destruida. Por supuesto, este acto genera toda una serie de debates entre Jesús y los líderes de Israel, lo que lleva a la predicción de Jesús de que un día los ejércitos romanos rodearán la ciudad y la desolarán, y también al templo, todo dentro de una generación. Dicho esto, Jesús se aparta con sus discípulos para celebrar la cena de la Pascua. Es la cena simbólica anual sobre la liberación de Israel de la esclavitud a través de la muerte del Cordero. Así que Jesús convierte el pan y el vino de la cena en nuevos símbolos acerca de este nuevo éxodo. Su cuerpo partido, su sangre derramada, traerán liberación para el nuevo Israel de Jesús. Después de la cena, Jesús es arrestado y examinado delante de los líderes judíos, y luego sometido a juicio como uno que declara ser rey. Y Lucas enfatiza la inocencia de Jesús. Pilato, el gobernador romano, dice que Jesús es inocente 3 veces antes de ceder. Incluso Herodes, que reina sobre Galilea, no encuentra nada con qué acusar a Jesús. Pero los líderes finalmente convencieron a Pilato de crucificarlo. Así que eso hacen. Pero incluso en su dolorosa muerte, Jesús encarna el amor y la misericordia de Dios de los que tanto enseñó. Él ofrece el perdón de Dios a los soldados mientras lo crucifican. Y luego, cuando uno de los criminales ejecutados junto a Jesús se da cuenta de quién Él es, Él dice: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y las palabras finales de Jesús son una oferta de esperanza a un criminal humillado. «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Y así, con este último acto de generosidad y bondad, Jesús muere. Su cuerpo es colocado en una tumba, y en el primer día de la semana, algunos de los discípulos de Jesús vienen a la tumba para encontrarla vacía. Y hay 2 figuras angélicas ahí, diciéndoles que Jesús está vivo, que se ha levantado de los muertos. Así que se van completamente asombrados. Y es aquí donde Lucas cuenta una de sus historias más hermosas. 2 de los discípulos de Jesús están saliendo de Jerusalén hacia una ciudad llamada Emaús, y están desconsolados por la muerte de Jesús. Y de pronto, Jesús está ahí, caminando a su lado, pero ellos no lo reconocen. Él les pregunta, ¿por qué están tan tristes? Y ellos empiezan a hablar de sus esperanzas, de que Jesús será el que redimirá a Israel. Pero ahora, Él está muerto. Todo fue en vano. Pero después, mientras Jesús cena con estos 2 discípulos, Él parte el pan para ellos, justo como lo hizo en la cena de la Pascua. Es en ese momento que ellos lo reconocen, y Él desaparece. Lucas está contando la historia para hacer una poderosa declaración acerca de seguir a Jesús. Cuando los discípulos de Jesús imponen su agenda y su perspectiva de la realidad sobre Jesús, Él permanece invisible y desconocido para ellos. Es solo cuando nos sometemos al reino de cabeza de Jesús que se representa en su cuerpo quebrantado en la cruz ofrecido en amor. Solo así podemos ver y conocer al verdadero Jesús. La escena final de este libro es otra cena. Jesús se aparece a sus discípulos y les explica a partir de las Escrituras del Antiguo Testamento cómo todo esto fue parte del plan de Dios, que el Mesías se convertiría en el rey de Israel al sufrir y morir por sus pecados y al conquistar su maldad al resucitar. Así que ahora, como el profeta Simeón prometió en el capítulo 2, el reino de Jesús saldría de Israel para que el perdón de Dios pueda ser anunciado a las naciones y que todos sean invitados a seguir a Jesús. Pero Jesús le dice a sus discípulos que esperen en Jerusalén por la venida del Espíritu para empoderarlos para esta nueva misión. Y esto, por supuesto, hace que sigas leyendo el 2º volumen de Lucas, el libro de Hechos. Pero por ahora, este es el Evangelio según Lucas. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe.
La Cuaresma, queridos amigos, es el camino y el proceso que Dios nos regala durante este tiempo para un encuentro personal con Él, que significa la resurrección. La resurrección significa anástasis, es decir, volver a mirar hacia adelante en nuestra vida, en lo elemental, en lo fundamental. Mirar bien lejos, queridos amigos, y no quedarnos en lo bajo, no quedarnos en lo elemental. La misión de Jesús es anunciar el reino de Dios. Pero para eso debe prepararse. Tiempo de Cuaresma. Entendemos entonces, queridos amigos, lo que significa este tiempo de conversión, este tiempo de sensibilización. La Iglesia nos pone 3 elementos fundamentales: oración, ayuno y limosna. Jesús, para iniciar su misión, necesita rezar, necesita sensibilizarse, necesita conocer la realidad de su pueblo. Y luego, empujado con la gracia del Espíritu, sensibilizado ante la necesidad de los demás, comienza a predicar y anunciar el reino de Dios. Cuaresma, tiempo de preparación, tiempo de oración, tiempo de sensibilización. El color morado, queridos amigos, nos acompaña durante todo el tiempo de la Cuaresma, que significa penitencia, que significa para nosotros abstinencia, significa para nosotros un empeño ante los sufrimientos de la vida, pero para llegar a nuestra resurrección. No nos olvidemos que la vida cristiana es tomar la cruz cada día, pero para llegar a la resurrección. Nuestra vida cristiana no es simplemente dolor, sufrimiento, sino que desde el vencer la cruz, tomando nuestra propia cruz, vencemos todo lo que es pecado, todo lo que es negativo, para ser personas nuevas, para tener una familia nueva, resucitada, para tener una nación que cambia y que es diferente, porque nos dejamos tocar por Dios, es decir, porque nos convertimos. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañe en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, el versículo 18. Para que abras, ¿verdad?, sus ojos y se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Abrir los ojos espiritualmente, ¿verdad? Abrir los ojos espiritualmente, reflexionar sobre nuestra vida, buscar la verdad en Dios, queridos amigos. Tener la capacidad de reflexión. Queridos amigos, nosotros muchas veces estamos tan metidos en nuestras cosas del mundo, y cuanto más, ¿verdad?, estamos con el poder, con el placer y con la plata, estamos más metidos en nuestras cosas, Porque ñande ya capanana, andiga da ya ojo ñande, porque las riquezas de Dios son riquezas para todos, y es como que esa riqueza se va continuamente, ¿verdad? Parece que se te va de las manos, porque no es pues luego nuestro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Y lo que nosotros estamos haciendo cuando somos egoístas, y de ahí viene la palabra, el egoísmo, el ego, donde nos encerramos en nosotros mismos, tenemos que estar atentos, tenemos que ponerle muralla, tenemos que encerrar. Es como querer agarrar el agua con la mano. Y se te va. Entonces estás en una continua lucha
por tener en tus manos esa riqueza, por mantener en tus manos esa riqueza. Y entonces, como muchas veces nos damos cuenta que esas riquezas parece que se nos van de las manos, porque hay muchos otros factores externos que hacen que se nos vayan, fluyan de nuestra mano. Entonces, ya organizarla, ya huere cojan, de pobre lleva, y entonces no dejamos que fluya la gracia de Dios. No dejamos absolutamente que fluya la gracia de Dios. Y estamos metidos y cada vez más en el tiempo para disfrutar de ese amor y de esa grandeza de Dios. Cuando yo hablo de disfrutar, no quiere decir porque vos me podés decir, no, pues yo voy a hacer plata de viajar a Pepe, a Moya, por Peya, para Moana y Contemina, para poder matar más plata, Peya, que amor. No, esa no es la verdadera manera de disfrutar la vida. Porque la vida, tenemos que recordar, así como dice aquí, es una relación. La vida verdadera es cuando nosotros estamos en relación con la comunidad. Cuando nosotros somos capaces de dar ese grano de arena en la construcción del reino de Dios. Esa es la verdadera liberación de nuestras situaciones egoístas. Y eso es lo que nos lleva a la verdadera felicidad. Porque si no, esa felicidad, como le estaba diciendo, egoísta, se hará con buenas para 10, 20, 30, de acuerdo a cómo sos rico o millonario, o lo que vos quieras, pero allá dirico a tan muy buena espalda de acuerdo a lo que tenés que estar defendiendo o te tienen que defender. ¿Y por qué te tienen que defender? ¿Por qué necesito yo que alrededor mío estén tantas personas mirando por todas partes? Quiere decir que hoy algo no hay por ambaya, hoy algo no hay por ambaya. Hoy lo mañana vayan de Ina por A o por B motivo. Bueno, se dan cuenta que espectacular este versículo si nosotros somos conscientes y capaces de reflexionar. Pero ya reflexionar se yo, y naña enduce yo, y cómo va a naña enduce yo, y allá. O sea, yo no enduce porque es muy duro. ¿Se acuerdan? Los seguidores de Jesucristo en un momento cuando Jesús les dice, el que quiera seguirme tiene que renunciar a su padre y a su madre. El que le ama más a su padre y a su madre que a mí mismo no es digno de mí. Y yo ambas ellos ve a los discípulos enseguida y sin amor, Señor, es muy duro. ¿Quién puede salvarse? Es decir, salvarme. Si no venían de Yara y añade, quiere decir que exige demasiado. Entonces Jesús le dice, bueno, para nosotros, para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Es decir, en la medida en que hay una verdadera conversión, en la medida en que hay un verdadero desprendimiento, ciertamente, queridos hermanos, que nosotros encontramos felicidad y realización. Tenemos, gracias a Dios, historias, ejemplos, incluso de reyes. Rey Luis de Francia, por ejemplo, mira, renuncia a todos sus bienes, impresionante. A ya eso o hierro de ape, estaba en la orecuacuela en su poder, ¿verdad? Pero pues en un momento se dan cuenta. O otras reinas, ¿verdad? Que renuncian. Bueno, pero son pocos también dentro de nuestra historia, que se dan cuenta, algo tenemos que hacer, ¿verdad? Pero poner al servicio verdaderamente de la comunidad. Vivir entonces, queridos amigos, también con gratitud al recibir, porque el Señor pues dice aquí, reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Recibir el perdón y compartir el amor de Cristo con los demás. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.